No, es grave, hay que cuidar, por eso hay que fijar de dónde va caminando. Ya. Ahora sí, así tan chistoso como esto. ¿Por qué? Porque es un material no rígido, como la tela, flexible, de doblar. Tiene una forma determinada, o sea, tiene una medida, tiene una forma, tiene una forma rectangular, una forma cuadrada. Los cables tienen una forma, es un cable de una medida, o sea, tienen una forma, incluso esa forma es rígida, pero esa forma se acomoda sobre se cuelga, se infla sobre algo, ¿ya? Y obviamente te cubre un espacio. ¿Cuántas veces ustedes alguna vez tal vez de niños han jugado a hacerse una casita con una frazada, con una sábana, con una tela, sobre su comedor, sus sillas, amarrando con la ventana, no sé? O han tenido estas casitas que tienen una estructura metálica, pero la misma tela luego se apoya sobre eso. Entonces hay partes que la misma tela que lo que hace es soportar, o apoyarse entre otra estructura y cubrir un espacio. Llegamos a cubrir un espacio. ¿Ya? Pero en esta misma familia, no solo están estas tiendas, ¿no? Estas, aquí hay un montón, porque estas son infantiles. En cambio, estas ya son más arquitectónicas. ¿No? Cables de los que cuelgan telas, estructura metálica y encima telas que se tesan, estas que pueden ser tipo carpas, esta que puede ser tipo carpas. Pero ¿por qué hay aquí esto? Los arcos. Porque a esta familia también le pertenecen esta estructura. ¿Ya? Eh, en este caso no sería un material flexible, sería material rígido, pero que en su unión y composición logran una estabilidad y soportan grandes pesos. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la contradicción de esta familia. En esta familia hay elementos muy livianos, telas, sogas, cables, y así como un adicionado, como que algo raro en la oveja negra de la familia, no es por decirlo así, pero algo raro dentro de esta familia de forma, ¿no? También están los arcos, ¿ya? Por eso la foto la pongo así, porque para que me entiendan, porque generalmente primero hablamos de estos, de los flexibles, de los no rígidos, ¿no? Pero a esos no rígidos y flexibles hay que adicionarles esta familia de los arcos. Y ahora van a entender. Entonces, las estructuras deformativas son sistemas portantes, eso sí, de material flexible en su mayoría, en los que la transmisión de cargas se efectúa a través de la forma, ¿ya? Porque la tela, el cable o la piedra llega a formar, una forma que se convierte en una forma adecuada para su estabilización. O sea, forma una forma o llega a tener una forma adecuada para su estabilización. ¿Por qué? Porque cuando colgábamos esta sábana, no se formaba un cuadrado, no se formaba una recta, también se forma un arco, ¿no? Yo qué hacía en el curso cuando explicaba esto, siempre me han visto que tengo chalinas, le hacía agarrar a un compañero. Y la chalina no se, si agarramos una cuerda entre dos personas, una chalina entre dos personas, no se va a formar eh, una línea recta, se va a formar un arco, ¿no? Entonces, para que esté recto tendríamos que tensarlo más, ¿no? Pero aunque tensemos lo más que podamos, nunca es perfecto, digamos. Pues todos estos elementos son flexibles y se están tensando para estar bien. Y este es el raro de la familia, que, pero que también forma es un arco invertido, ¿no? Un arco así, parado. Y estos van a formar arcos caídos. Este de aquí, este arco. ¿No? Poco a poco van a ir entendiendo.
Los componentes básicos de la estructura solo están sometidos a un esfuerzo, o compresión o tracción. No son como las anteriores dos familias. Por ejemplo, en masa, cuando hablamos de masa, decíamos la viga sufre compresión y tracción. En diferentes lugares en unos lugares sufre más compresión, en otros más tracción. Las columnas sufren más compresión. En el vector, el esfuerzo se descomponía en triángulos. Entonces hay partes del triángulo que se comprimen y partes del triángulo que se traccionan. Pero en cambio aquí la estructura va a sufrir o compresión, como los arcos, estos están a pura compresión, ¿no? O tracción, toditos el resto están a pura tracción. Estira. La tracción estira los cuerpos, estira las partículas, la compresión las comprime. Pregunta de examen. Hay exámenes muy buenos, porque acá hay exámenes con 80, con 70, con 95, nunca más alta creo. Y una cosa bien, ¿sí? Y también hay 15, 10, minutos. Ya les voy a, cuando volvamos, les voy a pasar sus exámenes. Bueno, un corte comercial. No, es que, que mi hija está con una tos, está tosiendo como perdón un ratito. Bueno, cuando lo pase virtual. Perdón. Gracias. Seguiremos entonces. ¿Ven? Es un sistema portante, todos los sistemas son portantes. Pero en este caso, la mayoría de las estructuras de forma activa están hechas de material flexible. Los componentes básicos de esta estructura siempre soportan un esfuerzo, o compresión o tracción. Su característica estructural más típica son los arcos, sea la catenaria, sea el arco. Funicular le llama aquí al arco, le llamaremos al arco que conocíamos a partir de un círculo, ¿no? Como medio círculo, el arco de medio punto. ¿Ya? Entonces, si clasifican, esta familia se clasifica en estructuras de cables. Entonces aquí van a ver hartos cablecitos, aquí también hay cablecitos, ¿sí? Pero en este de cables, por ejemplo, de los cables cuelgan otros materiales. Los que están cumpliendo la función estructural son los cables, no tanto los otros. Tiendas, quiere decir que como postes y tensores, mantenemos erguida una tela. Bien. Y cubrimos un espacio. Igual estos cables, de los cables colgamos materiales. Perdón. Y cubrimos un espacio. Neumáticas, o sea, son estas que se inflan, que vemos en las ferias, ¿no? Como los resbalines para los niños, esa es una estructura neumática. Y a veces hay, ¿no ves? De Tigo, de la misma universidad, hay unos globos que se inflan. Esos globos están sometidos a tracción, o sea, se están estirando para mantenerse en pie. Algunos solo cubren, como este, y hay otros que son resbalines para los niños, ¿no? Entonces, esos sufren tracción y tienen más bien su forma es estar traccionado para mantenerse en pie. Y los arcos, que son mucha piedra y que gracias a eso soportan mucha compresión. Es bien rara esta combinación de elementos en una familia. Es como si les dijera verduras y aquí una hamburguesa. Se ve raro. En el momento que comprendan su funcionamiento va a dejar de parecer. ¿Ya? Ya. Entonces, las estructuras de forma activa se clasifican en cables, tiendas,
neumáticos Arcos. Hoy vamos a avanzar los cables. ¿Hasta aquí van bien? ¿Todo se entiende? ¿Y aquí? Sí. Sí, aquí. No, ya. Sigo entonces. Ah, ya. Las estructuras de cables, igual que en las cerchas cuando hemos visto el libro, pueden ordenarse según cómo los cables están organizados. Por ejemplo, estos cables son paralelos, ¿no? Aquí hay un... Ven mi puntero y ahí ven, este cable sube al poste, se cuelga hasta el otro poste y se tensa. Igualito, atrás, 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 igual aquí. Entonces forman un sistema de cables paralelos, ¿no? Uno de cables paralelos. En cambio aquí están como en un bastidor y forman radiales. O sea, este bastidor puede ser de madera, de hormigón, de acero y de ahí cuelgan unos cables, o se estiran unos cables, o se tejen unos cables de manera radial. Radial como las ruedas de los rayos de la rueda de la bicicleta. Estructuras de cables biaxiales, o sea que van en dos ejes. Axial quiere decir eje, biaxial, dos ejes. Entonces hay cables que van en una dirección y cables que van en otra dirección. Como formando un tejido, ¿no? Aquí va por abajo un lado, encima va el otro. En dos direcciones. Y celosías de cables cuando hay muchos cables ya en varias direcciones. Celosía quiere decir enlazado. ¿Ves? Como una trama. ¿Ya? Entonces hay cables paralelos, cables radiales, cables biaxiales y una celosía o tejido de cables. ¿Qué me pasa? No funciona. Pero un cable, cuando cuelga de un punto a otro, por más pesado que esté, tiene su propio peso. Cuando agarren una cuerda, cuando agarren la wincha para medir el terreno, siempre van a sentir el peso mismo de la wincha, el peso mismo del cable, ¿no? Genera una curva. Y además se mueve al viento. Se mueve. Es bien difícil que se quede quieto, oscila, ¿no? Y si le ponemos una carga, esta carga va hacia arriba porque el viento y demás puede mover. Pero si tenemos una carga puntual, cambia totalmente su forma, miren. Esa curva deja de ser curva porque si tiene una carga puntual, ya se vuelve un triángulo. Entonces varias cargas pueden hacerle cambiar su forma. Entonces se puede estabilizar este cable. El cable que está aquí arriba, moviéndose, ondulándose o cambiando su posición por una forma, se puede estabilizar. Y aquí hay 4 formas de estabilizar. Perdón, duele más en las mañanas. En las noches no me da miedo apoyar en el enchufe y desenchufarlo la punta. Ya. A veces para estabilizar se acompaña de otro cable. Muy chistoso, ¿no? Y entre ambos cables se puede tener como unos amarres. Cable, otro cable. A veces se puede colgar del cable elementos con pesos distribuidos para estabilizar. ¿Ya? A veces se acompaña de un segundo cable y entre ambos se pone como unas varillas o como otros cables, ¿no? Entonces aquí tenemos 2 cables. Uno que es el cable principal, otro que es un cable para estabilización y entre esos cables como varillas. El asunto es para que se quede quieto el cable. O a veces se lo tensa hacia el piso, como las carpas, ¿no? Para que no se mueva.
Imagínense cables largos, los cables del teleférico, por ejemplo, larguísimos, los cables que cuelgan los puentes de las Américas, los cables de los que cuelgan los puentes trillizos. Los puentes generalmente son sistemas de cables. ¿No? Entonces hay diferentes tipos de tensados para los cables. Estos cables son paralelos y están tensados hacia el piso como las carpas. Obviamente apoyados para que ganen altura en un poste. Se cuelga hasta el otro poste y van a formar su curvatura normal y se tensan al otro lado. O puede ser una pata de hormigón que tenga una forma que ayude a que se tensen. O puede ser una viga horizontal y de ahí colgar los cables también. Hay diferentes maneras de colgar un cable, ¿no? No siempre aquí puede colgarse ahí de vigas, pero siempre tiene que tener un refuerzo ahí y un peso. Si se dan cuenta, el peso siempre jala hacia afuera para que este cable pueda tensarse y va a llamar hacia adentro. Entonces, tenemos que estos cables pueden estar tensados entre dos postes. Los postes pueden estar inclinados para ayudar con la tracción, pero miren cómo cambia el cable, aquí se tensa y el cable forma una diagonal, cambia aquí el cable está recto, los paros están tensados, puede apoyarse sobre una estructura de vector activo, ¿sí? Puede apoyarse sobre una pata de hormigón, puede apoyarse sobre una viga, sobre un pórtico, sobre una columna, o sea, el cable se apoya en lo que se puede. Entonces vamos a ver estructuras que no son de puro cables, sino que son mezcla. Por ejemplo, los puentes tienen sus patas que son de sección activa, son de hormigón armado, tienen una forma, la columna, vigas, pero de ese poste cuelgan los cables. ¿Ves? Ahora, lo interesante es que de estos cables podemos colgar elementos, y no solo puentes, sino también colgar, por ejemplo, estas estructuras rígidas, o sea, ya planas, rectas, ¿no? Como placas de policarbonato, placas de madera prensada, placas de acero, placas de como láminas de metal, ¿no? Para obviamente generar un techo cubierto. En los puentes no tenemos eso, los puentes son por cables que sostienen una avenida, ¿no? En cambio, ya cuando buscamos en la arquitectura cubrir un espacio, entonces vamos a colgar de esos cables elementos rígidos. ¿Siguen ahí? ¿Se entiende? Porque Ya. Entonces, otra vez. Bueno. Como les decía, estos cables muchas veces tienen que ser estabilizados. Y para ser estabilizados pueden ser acompañados de otro cable. Entonces aquí vemos un cable que cuelga para abajo, que va a ser acompañado de un cable que gracias a unas varillas vaya para arriba. Entonces va a formar una estructura rara entre unos cables, unos palitos, digamos, unas varillas, para que se estabilice. O va a haber un cable principal, un cable secundario al que se le va a amarrar otros cables y así es un juego de cables. Aquí igual, estos últimos cuatro son un juego de cables. Entre que un cable va para abajo, cuelga, y el otro cable como que se suspende, se apoya en el otro. ¿Sí? En búsqueda de estabilización, acuérdense que en todas las estructuras siempre había un método de estabilización, ya sea con un muro de arriostre, con un arbotante, con otra estructura al frente, pero siempre perpendicular, ¿se acuerdan? Unos arcos, unas cerchas plegadas necesitaban otra cercha
en la otra dirección para que le dé forma. ¿Ves? Y obviamente con los cables podemos obtener varios tipos de estructuras, varias formas. Aquí está sistema paralelo en una dimensión porque está en un eje. Este está en dos ejes, por eso en tres ejes. Y abajo para aquí arriba y para hacia el fondo. No se teje en dimensión. Esta, en cambio, esto de revolución quiere decir girar alrededor de un eje. Y se dan cuenta que hay como una hojita, una forma, ¿no ves? Pero que gira alrededor de un palo aquí al centro, entonces al girar se repite a sí mismo y se amarra un bastido. Dentro tiene como un cilindro de una altura, por eso se generan estas formas, ¿no? Como que de alto a un punto. En cambio, en el siguiente tiene dos vigas, una viga aquí, otra viga aquí. Y van, en cambio, hacia adentro, hacia un bastidor más delgado. Obviamente con esto puedes techar un coliseo y encima poner una tela, como las telas que tenemos en el coliseo cerrado o en la piscina olímpica. ¿Siguen ahí? Sí, sí. Gracias. Aquí igual tenemos un bastidor y tenemos un palito al centro. Y se tensa entre el palo y el bastidor. Y aquí hay diferentes... Es raro ver estas estructuras, no estamos acostumbrados visualmente. Estamos acostumbrados tanto al hormigón armado y al sistema de integrado de columnas civiles que realmente tenemos que mirar y buscar imágenes en internet para ver estas estructuras a las que no estamos muy acostumbrados, ¿no? Pero en verdad con palitos y cables se puede generar una forma y luego esa se repite una detrás de otra y luego sobre esa se cuelga algo por debajo, ¿ya? Entonces estas son varillas que se agarran entre pesar dos cables. ¿Sí? Y luego sobre eso se apoya un material o se cuelga un material y se techa una superficie. No sabía que iba a doler. Perdón. Ay, ¿por qué me abrazo? Pueden estar apoyados sobre un arco de hormigón, ¿no? Entonces tenemos una forma de arco de hormigón y sobre ella vamos a empezar a tejer con cables. Entonces, miren, por ejemplo, aquí arriba pone un cable, luego pone dos más, tenemos tres cables. Y mientras más cables tengamos, más vamos a seguir la forma del arco. Miren, cuando hay un solo cable, luego se le pone otro cable perpendicular y se forma como triángulos, ¿no? Como techo a dos aguas. Un techo, dos techos y aquí otro. Pero mientras más líneas tienes, aquí tiene tres, aquí tiene más rayitas, más forma circular se forma. Eso es verdad, ¿no ves? Cuando queremos crear un círculo, un elemento recto, mientras más chiquititos son, más círculo va a aparecer, ¿no ves? En cambio, mientras menos son, no va a aparecer círculo. Ya. ¿Ven? Y tejemos sobre eso, o sea, entre los dos arcos, en una dirección un cable, en la otra dirección los otros cables, se puede generar una superficie muy parecida a una superficie cóncava o convexa, que sigue la forma de los apoyos principales, y estos apoyos principales son arcos. Entonces, los arcos están soportando la fuerza de los cables, están soportando el peso de los cables, entonces soportan pura compresión los arcos. Pero los cables se cuelgan de un punto a otro y al estar colgados quiere decir que se estiran, se traccionan y soportan pura tracción.
¿no? Entonces igual podemos hacer una estructura metálica en la cual tejer los cables, ¿no? O una estructura de hormigón como la estructura de la piscina olímpica en la cual se tejen los cables. Alguien levanta la mano, si quieren hablen porque no los veo. Aquí, una consulta, si estoy mal, pero hay en los tinklados generalmente les dicen cosas. ¿Ve? Pero a veces entre cercha y cercha le ponen un tensor de estabilidad. Ya, esa es una cosa. La estructura principal de esas estructuras es puro vector. En cambio aquí, casi el 80% de la estructura es puro cable. Esa es la diferencia. ¿Ya? Ah, y cuando hablamos de cables, buena la pregunta de, no sé si era Nelson, no digo el nombre, pero no estamos hablando pues de cablecitos como la cuerda de una guitarra, ¿no? Estamos hablando de cables que generalmente son de acero y, por ejemplo, en los puentes, los cables son muchas barras de acero torcidas. Imagínense las barras de construcción, imagínense que agarran unas 10 y las jalan y las envuelven así como tornillo, como torcer lana, lana de tejer, estoy hablando. ¿Han visto a veces la lana cuando no está torcida? Pueden arrancarla y se rompe. En cambio, la lana cuando está torcida es más dura. ¿Ves? Y alguna vez ha visto lana antes de ser torcida, antes de ser hecha cordón. ¿Ves? El algodón medicinal lo podemos arrancar, pero si digamos hacemos unas tiritas y las torcemos, se vuelve más duro. Entonces el cable adquiere su rigidez gracias a que está como entrelazado. Cuando tenemos un montón de hilos, podemos hacer una trenza y se vuelve más duro, ¿no ves? Más o menos así. A ver, si ponemos cables, cables, y quiero mostrarles los cables, ¿dónde están los cables? Este es un cable. Miren, son muchos fierros, no es así. Miren, no es un cablecito un montón de fierros, imagínense cuántos. Pero este es muy grande también. Tiene un alma y tiene como que acompañantes. Y este viene en diferentes grosores. El cable más famoso de La Paz, de los que cuelgan los teleféricos. ¿Se acuerdan que los colgaban con un helicóptero? Un helicóptero colgaba los cables del teleférico rojo, del teleférico verde. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No ve? ¿Ah? Estaban estar pasando por los rollos ahí, estaban conectando. ¿No ve? ¿Y por qué cargaban con el helicóptero? Porque era pesado. Porque es un cable grueso del que cuelga el teleférico, o sea, la canastita del teleférico. Entonces, igual, si otro cable son los cables de los puentes. Cables de los puentes trillizos que tenemos aquí, el puente de las Américas. Estos cables, si ustedes los van a ver, son gruesos cuando pasen por el puente y en la terminación ya la tapan con unas como gomas, ¿no ven? Como faldones le ponen. No sé. A ver. Y a veces a los cables solo les llaman estructuras de tracción, ¿miren? Miren estos dibujos, ¿de qué libro son? ¿Conocen estos dibujos? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Argel, del libro de Argel. Es nuestro libro de la materia, estos dibujitos de aquí. Ya tienen que reconocer, son de nuestro libro. Y van a encontrar generalmente las estructuras de cables en estructuras de tracción. Tracción pura, estructuras de tracción, sistemas de cable.
Pero estas estructuras de tracción se pueden clasificar dentro de las estructuras de forma activa. Porque dentro de las estructuras de forma activa están los cables, las tiendas, los neumáticos y los arcos. Son estructuras que soportan un esfuerzo. Puede ser tracción o puede ser compresión. Y los cables se clasifican en cables paralelos, cables radiales, cables biaxiales y tejido de cables, o celosía de cables, enredo de cables. Y estamos viendo cómo estos cables pueden de diferentes maneras ejercer entre sí para tener estabilidad y cubrir una forma. Mientras se estabiliza, ya sea con otros cables o con varillas, o con bastidores, o con palos, ¿no? Mientras se estabiliza, crea una forma y cubre un espacio. Obviamente los cables no están sueltos, no se sostienen solos, necesitan un apoyo y ese apoyo puede estar hecho de otro material, de otra familia estructural incluso. En este caso, en este ejemplo, son arcos, entonces estamos dentro de la misma familia. Pero puede ser sobre una estructura de una cercha, puede ser una viga Vierendel, un pórtico del mismo armado, ¿no? ¿Ya? Y cuando se tejen, obviamente, se generan diferentes formas. Eso es lo que estamos viendo. Ejemplos de esas formas. Por ejemplo, aquí está tensado entre dos postes, pero a dos postes y al piso. Los postes son inversos a un cuadrado, dibujan un cuadrado en el piso, ponen un poste en un extremo, otro poste en un extremo, y ahí lanzan la primera cuerda. Y luego hacia el piso, y ahí van lanzando luego otras cuerdas y van tejiendo. Y se genera esa forma. Está igual, y miren cómo cambia estas tres formas. Esta con dos arcos separados. Aquí los arcos se van juntando. Y aquí los arcos se han cruzado. Algo entre esto y esto es la piscina olímpica, porque son unos arcos que se juntan. Bueno, no importa la distancia ni la inclinación de los arcos, ellos son una forma que me ayudan a tejer un tejido de cables. A partir de ese tejido de cables se va a sostener una estructura. ¿Sí? Y el apoyo pueden tener varios puntos, no solo los apoyos de los cables están a los extremos, o sea, por fuera. Los apoyos también pueden estar al medio, ¿no? Y aquí, como aquí hay 1, 2, 3, 4 apoyos, perdón, varios postes, y entre los postes y los apoyos se lanza una estructura, miren. Y encima de eso se tejen los cables. Los cables no son líneas rectas. Les recuerdo que a los cables les afecta la gravedad y siempre van a formar así como el cable de ropa, ¿no ve que no es recto? Se cuelga. Cuando pones la ropa, más se cuelga. ¿Ves? Cuando secas ropa lavada. Aquí, por ejemplo, es muy parecido a la piscina olímpica, pero aparte los tensores van a los lados y también los tensores están agarrados con el tensor para que no se muevan. Entonces, hay estructura tejida arriba y hay estructura tejida a los costados. Aquí no solo tenemos dos apoyos, aquí tenemos tres apoyos y por eso parece canastita. Unas papitas. Pringles, ya se me antojaron. No sé por qué. Mi hija le ha puesto unos nombres de bebé a esos papas. Chistosos, pues, chirifitis les llaman. No sé por qué. No sabía ni hablar, pero ella les decía chirifitis. Y ahora compramos y decimos chirifitis en casa. Entonces, solo había una vez. Ya, perdón. Después cuidado en el examen. ¿Qué era chirifitis? No. Es un chiste.
Esos son capaces de acordarse y no acordarse que las estructuras de forma activa solo soportan un esfuerzo o tracción o compresión. Aquí los cables están apoyados en 2 arcos, aquí están apoyados en 3 arcos y aquí están apoyados en 4 arcos. ¿Por qué hace este libro? Porque les muestra las diferentes posibilidades y cómo en cualquiera de las 3 los arcos se van a apoyar y se van a dejar llevar por sus apoyos para obtener una forma. No van a dar ellos la forma, van a obtener la forma de la estructura que los soporta. Y eso me lleva al primer slide. Van a obtener la forma de lo que los soporta. Aquí, como era un cable, nuestro cable que sostenía la sábana, y las sillas que lo tensaban, obteníamos esta casita. Esta casita tiene la forma de casita porque tiene una estructura por dentro que tiene esa forma. ¿Ve? Entonces siempre va a depender en qué se apoyan para su forma final. ¿Eso se entiende? Sí, Arqui. Yo aquí. Ya. No sé de qué lado. Me duele mi día, no sé por qué me duele más. Ayer en los campos a taller conmigo, ¿saben? No me dolía tanto, ¿no ves? No estoy muy tranquilo. Quiero acomodarlo, ¿no? Pero, ¿aplauso? ¿Qué? ¿Con quién estarán hablando? ¿Con quién se estarán charlando? De la forma activa son las tiendas. Esto es más fácil de entender porque obviamente las tiendas dependen ya de una tela. Pues ya no son tan huecas. En los cables queda pues todo hueco. A menos que le colguemos a los cables algo que teche. Aquí si llueve te mojas todo. Pero si cuelgas algo encima ya no. En cambio las tiendas no, ya las tiendas son una tela elastizada si quieres. Ustedes no han visto pues cuando han techado el patio café amarillo, una época estaba techado con 3 telas. Hace muchos años. Antes de lo que tiene ahora, el techo que tiene ahora. Ay, ya voy. Ay, ya. Ese por lo menos. Me aprieta mucho. El techo que tiene ahora. ¡Au! Perdón, un ratito. Ay. Wow. Ya. El techo que tiene ahora el patio café amarillo debe tener 1 año. En pandemia lo han hecho. Pero antes no tenía techo el patio café amarillo. Era hueco, o sea, era patio. Y una época le han puesto así unas telas, pero bien chistoso ha sido porque han escogido telas. Las telas tienen diferente composición, ¿no? Hay telas con más algodón o menos algodón y más licra, digamos. Y mientras más sintética es una tela, más impermeable es y el agua le resbala. Por ejemplo, la tela polar es tan sintética que el agua casi le resbala. El algodón no, el algodón chupa agua y se vuelve pesado. Entonces esas telas que han compuesto eran parte liga y parte algodón. Entonces cuando ha llovido han chupado agua y se han colgado y casi llegaban al piso del patio y no podías pasar. O sea, pasabas pero apenas porque las telas estaban tan cargadas de agua, se han estirado hasta casi hasta el piso. Es así por escoger mal las telas, ¿no? Ya. Vamos a avanzar un poquito más y ahí vamos a quedar, ¿ya? Pero seguiremos. Ya. Entonces, podemos ver la clasificación ahora de las estructuras tipo tienda. Las tiendas pueden ser tiendas apuntadas, o sea que siempre están jaladas hacia un punto. Onduladas, porque obviamente forman una superficie ondulada. O apuntadas indirectas. ¿Qué quiere decir apuntadas indirectas? Por ejemplo, aquí el palo, ahí se amarra
la pita, la tela. ¿No? Aquí el palo está y sobre el palo pasa la tela. En cambio aquí del palo cuelgan unos cables que jalan a la tela. O sea, casi el palo no tiene contacto con la tela, solo sirve para jalarla. ¿No? Aquí sí se apoyan las telas en los palos, pero los palos están en diferentes posiciones. Entonces son estructuras tipo tienda. Perdón, se mueve el mouse. Entonces es fácil, puedes tener un apoyo, 2 apoyos, 3 apoyos, 4 apoyos, y el asunto es que la forma de la tela, al ser estirada, va a cubrir un espacio. Aquí tenemos un ejemplo de cómo está pesado en 4 puntos, en 6 puntos, en 8, en 10, y mientras más se va estirando, obviamente necesitas más apoyos, necesitas más clavos, digamos, para clavar, pero cubren mayor espacio, ¿no? Los diferentes tipos de tienda. Eso es más fácil de entender. Ahí está. Obviamente, cuando ya hablamos de tiendas, ya hablamos de una tela, y esa tela ahora sí va a cubrir el espacio y nos va a dar sombra. Los cables hace ratos no nos daban sombra, ¿se acuerdan? ¿Quién no se acordaba? En cambio, aquí las telas sí van a dar sombra. Y otra vez son ejemplos, porque estas telas pueden tener, eso es lo chistoso, que aquí se mezcla un poco. Las telas, los que arman carpas se van a dar cuenta, pueden tener guías. A veces hay guías, digamos, dentro de la carpa hay como unos tubitos, como unos espacios de tela donde tú metes una varilla flexible. Y esa varilla flexible te ayuda a dar forma a la carpa, ¿no ves? ¿Quiénes saben armar carpas? Muy bien. Hola. No los escucho mucho, pero gracias. Cuando vean y armen carpas van a ver que hay algunos cables que se tensan hacia afuera, hay algunas varillas que se meten dentro de la carpa y te ayudan a darle forma. O sea, diferentes elementos que te ayudan a que la tela se sostenga en un espacio. ¿No? Ahí está. Entonces las telas pueden ser cuadradas, acuérdense del concepto. Una tela flexible, con una forma establecida. Por ejemplo, esta tela debe ser un rectángulo. Pero al ser estirada, al ser apoyada, cambia su forma, ¿no? En cambio, esta tela debe ser redonda. Pero al ser estirada, al ser tensada, cambia su forma. Y muchas veces necesitan, igual que los cables, otros cables, otras varillas para estabilizarse y no moverse, o para tener un apoyo interior. ¿Ve? Y obviamente va a cubrir grandes espacios. Obviamente en la mayoría estas estructuras no son estructuras permanentes. Pueden servir para ferias, ¿ve? Para parques, son temporales. Ahora sí me ha dolido. ¿Cuánto puede durar un charla? Bueno, ya. Entonces no van a estar, digamos, un año haciendo esas cosas, ¿no? Generalmente duran poco tiempo, ¿no? Se usan para ferias, para encuentros. La chihuiña es un ejemplo de esto, porque el nylon está colgado entre unas varillas. Y a veces para la lluvia se ponen otros nylon más, se suman, y son una forma, el nylon, un rectángulo, que se acomoda
a varillas de madera, varillas de metal, para cubrir un espacio. ¿Ve? Obviamente los ejemplos que tenemos en el libro son más sofisticados y forman unas tiendas bien bonitas. ¿No? Como estas. Y como el anterior, podemos tener un apoyo que pueda ser de hormigón, de madera, de metal, arcos también. Y arcos. Ya, vamos a seguir. ¿Qué acabé? Por fuera, hay arcos interiores, hay soportes por dentro y hay soportes exteriores que se pueden apoyar entre ellos y jalar igual más bien. ¿Ya? El paraguas es una estructura de forma. El paraguas, porque tiene una estructura metálica que incluso se estira y le hace a la tela, la estira lo más que puede, ¿no ve? Cuando vamos abriendo el paraguas, vamos viendo cómo la tela se va estirando, hasta que llega un punto en que está bien estirada la tela. Y obviamente esa tela es impermeable, para que la lluvia resbale, ¿no ve? Se van a ver los chicos, los postes por dentro, mientras que estas otras tienen ya casi totalmente los postes por fuera y unos cables que ayudan. Una mezcla de la anterior familia de los cables con esta familia de las tiendas. Entonces aquí tenemos postes y los cables más están jalando a la tienda. ¿Ves? Ya. Y vamos a ver estos ejemplos. Uno de los ejemplos más famosos. Ay, ¿dónde está? Un ratito. Uno de los ejemplos más famosos es un complejo que se ha creado para las Olimpiadas y Mundial del 70 y tantos. No es que yo ahí está ahí, ¿no? Pero Está bien, Ángel, muchas gracias por la clase. no, a ustedes por entenderme y perdón por estar au.